Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, bien ahí. Un poco más fuerte para entrar en calor, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Ahí, así me gusta, con fuerza, con alegría, celebrando el Día de San Valero aquí en la ciudad de Zaragoza con una celebración musical que nos encantará compartir con todos vosotros a lo largo de estos próximos minutos. Tenemos muchas ganas porque afortunadamente ha parado el cierzo. Afortunadamente no va a ser un San Valero ventolero. Un fuerte aplauso, que no tenemos cierzo, qué bien, para sobre todo la comodidad de los diferentes artistas que van a estar aquí en este escenario a lo largo de toda esta mañana. Es la tercera edición ya del Festivalero, es el festival musical de San Valero que organiza Aragón Radio, Aragón Cultura en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, y en el que vamos a mostrar diferentes bandas de distintos estilos. Vamos a tocar un poco de todo. Vamos a empezar con la clásica, luego tendremos swing, luego tendremos pop rock y acabaremos con las músicas denominadas urbanas, el nuevo R&B, para ver en definitiva lo que es el talento de tantos y tantos músicos que tenemos afortunadamente aquí en esta ciudad y que pues vamos a poder compartir y vais a poder disfrutar de todos ellos. No me enrollo más porque lo importante es la música y sobre todo agradecer a todas las artistas y los artistas que van a estar aquí, además en unas condiciones que no son las más cómodas para un músico, como os podéis imaginar. Así que espero que recibáis siempre con gran cariño y con mucho calor a cada uno de ellos y ellas. Empezamos con una vertiente clásica. Ellas, Ollane y Cecilia, empezaron en conservatorio. Se conocieron precisamente en esos estudios y han desarrollado una trayectoria que tuvimos la oportunidad de descubrir gracias al concurso de la Torre de Babel. En su primera edición ellas fueron las ganadoras en la categoría de música. Ellas lo que les fascina es el folk, la influencia celta que van a plasmar dentro de este concierto, en el que además de revisar composiciones de otros artistas, también les gusta ya generar sus propias canciones. Así que, sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso a Dúo Dídima. Gracias. Muy buenos días, como ha dicho Alberto, somos Dúo Dídima, Ollane, Jiménez y Cecilia Ferran. Y bueno, estamos aquí para ofrecerlos un viaje musicocultural por varias tierras del mundo, hablando de la música folk y celta. Vamos a pasar por tierras de duendes y hadas, costas y acantilados, e incluso alguna taberna donde pararemos a tomar algo. Así que bueno, esperamos que disfrutéis de este viaje hoy en San Valero.
interesantes. Bueno, hemos salido con este tema de Canadá, Nueva Escocia, se llama Madre Naturaleza y está compuesto por una violinista especializada en el folk llamada Natalie McMaster. Como esta violinista tenía raíces escocesas, nos vamos a ir a Escocia con un tema llamado La leyenda de Tamlin, que es una leyenda de amor muy bonita, donde Tamlin era mitad elfo, mitad humano y tiene que recuperar su libertad. Así que esperamos que lo disfruten.
gente para colaborar. Pero si no colaboráis todos, no se puede tocar. Así que voy a vigilar que todo el mundo colabore. Pero es muy fácil, ¿vale? Venga, la mano derecha arriba. Tú no. A ver, que veo pocas manos derechas. ¿Vale? La derecha es esta. Muy bien, perfecto. Venga, segunda parte. La mano izquierda arriba. Tú sigue tocando. Perfecto. Y ahora viene la parte más complicada. Cuidado con la cabeza. Perfecto, no podéis parar, ¿eh? Bueno, estamos ya en Escocia, como ha dicho antes mi compañera Cecilia. A ver, que hace mucho frío, a ver si me congelan las neuronas. Esta canción que acabamos de tocar nos gusta llamarla Jugando con Fuego y está formada por dos canciones populares escocesas, que la primera está popularizada por el dúo de música folk celta formado por Alasdair Fraser y Natalie Haas, que todo esto viene a cuento de que la canción que vamos a tocar ahora es del violinista que toca la canción anterior. ¿Ha quedado más o menos claro? Vale, y si no, pues bueno, ya está.
Hola, vale, bien. Bueno, hasta ahora, para las nuevas incorporaciones del público, estábamos en Escocia, pero nos vamos a ir a Irlanda, cuna de la música folk por excelencia. Entonces, bueno, vamos a tocar una balada que se llama... Bueno, no lo voy a decir, porque esta canción está rejuntada, una balada y un tema mucho más movido que luego os vamos a preguntar a ver de dónde creéis que es, porque es bastante conocida. Pregunta de examen, ¿eh? reconocido en qué película sale? Ah, mira qué fácil. Muy bien, muy bien. Habéis estudiado antes de venir. Muy bien, así me gusta. Efectivamente es la John Rayos Polka, que aparece en Jackie Rose bailando en tercera clase, y es una canción muy típica y muy mítica. Y bueno, ahora ya que hemos pisado Irlanda, vamos a tocar un par de popurrís que les hemos puesto nuestros propios nombres. El primero es Trébol de 5, porque, bueno, pues porque nos gustó el nombre y porque son varias canciones que simulan... Son varias canciones que simularían a estar en una taberna irlandesa, ya que allí pues es muy típico ir a tomarte una pinta y van tocando un montón de canciones enlazadas unas con otras. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí.
Hola, muy bien. Bueno, se acerca el final. Tenéis que decir oh. Bueno, vamos a repetirlo. Se acerca el final. Lo siento mucho, de verdad, pero vienen más grupos. Así que bueno, vamos con este popurrí que lo llevamos última ronda. Pero no es la última aún, es la última ronda, pero bueno.
ha llegado el fin de nuestra parte, porque aún quedan un montón de grupos espectaculares. Bueno, no nos podíamos ir de este viaje musicocultural por la música folclórica, bueno, del folk, si no pisamos Galicia. Porque ¿qué hay en Galicia, querido público? Hay gaitas, sí, y gallegos, hay gaitas y gallegos. No tenemos gaita, pero no pasa nada porque tenemos un violín maravilloso que nos va a hacer esta muñeira de chantada para despedirnos. Y bueno, con esto queremos dar las gracias a todos los que habéis venido a escucharnos, a Aragón Cultura, a Aragón Radio, a Alberto, muchísimas gracias a los técnicos también, de verdad, muchísimas gracias por acogernos. Y bueno, os invitamos a visitar todas nuestras redes sociales, a escuchar nuestro disco en Spotify y bueno, y que nos volveremos a ver seguro. Muchísimas gracias y nos tenemos que marchar ya, que tienen que venir más grupos detrás de nosotras. Quedaros porque va a ser espectacular y de nuevo gracias por habernos escuchado.